Muy buenas tardes a todos. Hoy les presentamos la MIF 13, medición del valor razonable, para la materia Normas Internacionales de Información Financiera MIF, con nuestro profesor Numitor Curi. Los miembros de este equipo somos Ruth Torres, Carmen Miledis Almonte y quien les habla, Ramón Ernesto Santana. Grupo La Vega 1. Hoy es lunes 23 y son las 2 de la tarde. A continuación, con nuestra presentación. Objetivos. Esta NIC define valor razonable. Establece en una sola NIC un marco para la medición del valor razonable y requiere información a revelar sobre las mediciones de valor razonable. Alcance. Esta NIC se aplicará cuando otra NIC no requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable y mediciones tales como valor razonable menos costo de venta basadas en el valor razonable o información a revelar sobre esas mediciones. Definiciones. Datos de entrada corroborados por el mercado. Son los supuestos que los participantes del mercado utilizarán al fijar el precio del activo o pasivo. Mercado activo es el que las transacciones de los activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base de negocio en marcha. Mercado más ventajoso. El mercado que maximiza el importe que se recibiría por el vender el activo o minimiza el importe que se pagaría por transferir el pasivo, después de tener en cuenta los costos de transacción y los costos de transporte. Mercado principal. El mercado con el mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. Participantes del mercado. Son compradores y vendedores en el mercado principal o más ventajoso del activo o pasivo que tienen todas las características siguientes. Son independientes uno del otro, es decir, no son partes relacionadas, están debidamente informados, son capaces de realizar una transacción para el activo o pasivo, tienen voluntad de realizar una transacción con el activo o pasivo. Precio de entrada. Es el precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un pasivo en una transacción de intercambio. Precio de salida. Es el que se recibiría por vender un activo o se pagaría por transferir un pasivo. Unidad de cuenta. El nivel al que un activo o pasivo se acumula o desglosa en una NIC a efectos de su reconocimiento. Medición. Esta NIC define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. El activo o pasivo. Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Estas características incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: la condición y localización del activo, restricciones, si las hubiera, sobre la venta o el uso del activo. La transacción. Una medición al valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambian en una transacción ordenada entre participantes del mercado, o para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes.
participantes del mercado, una entidad medirá el valor razonable de un activo o pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés. Ahora la dejo con nuestra compañera Miledis. Buenas tardes. El precio. El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal o más ventajoso en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, es decir, un precio de salida, independientemente de si ese precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. Aplicación activos no financieros. Una medición o valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Principios generales. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad, por ejemplo, participaciones en el patrimonio emitidas como contraprestación en una combinación de negocios, se transfiere a un participante de mercado en la fecha de la medición. La transferencia de un pasivo a un instrumento de patrimonio propio de una entidad supone que un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. El pasivo no se liquidaría con la contraparte o extinguiría de otra forma en la fecha de la medición. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. Riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto de riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad, como se define en la NIF 7. Instrumentos financieros. Información a revelar. El riesgo de incumplimiento se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo. Al medir el valor razonable de un pasivo, una entidad tendrá en cuenta el efecto de su riesgo de crédito, posición crediticia y cualesquiera otros factores que puedan influir en la probabilidad de que la obligación se satisfaga o no. Ese efecto puede diferir dependiendo del pasivo. Por ejemplo, si el pasivo es una obligación de entregar efectivo o un pasivo financiero, o una obligación de entregar bienes o servicios, un pasivo no financiero. Las condiciones de las mejoras crediticias relacionadas con el pasivo, si las hubiera. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio para ese activo o pasivo, el precio de la transacción es el precio pagado por adquirir el activo o recibido por asumir el pasivo, un precio de entrada. Por el contrario, el valor razonable del activo o pasivo
es el precio que se recibiría por vender el activo o pagaría por transferir el pasivo, un precio de salida. Ahora lo dejamos con nuestro compañero Ramón Santana. Muy buenas tardes. Técnicas de valoración. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables, relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. Datos de entrada para las técnicas de valoración. Principios generales. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. Datos de entrada de nivel 1. Los datos de entrada de nivel 1 son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que esté disponible. Elementos. El mercado principal para el activo o pasivo, o en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso para el activo o el pasivo. Si la entidad puede realizar una transacción para el activo o pasivo al precio de ese mercado en la fecha de la medición. Los datos de entrada de nivel 1 lo podemos ver en los mercados de valores, bolsa de valores en Santo Domingo. Bueno, podemos ver los mercados internacionales Dow Jones, donde se cotizan valores de las acciones, y de entrada ahí podemos ver entonces cuáles son esos precios de cotización. En nuestro país se cotizan papeles comerciales, instrumentos de deuda, los cuales también tienen unos valores de cotización y pueden ser los precios de entrada. Para el tema relacionado con cambio de moneda extranjera, los precios de valoración, hay una referencia del Banco Central y hay una referencia del mercado también. Datos de entrada de nivel 2. Los datos de entrada de nivel 2 son distintos de los precios cotizados, incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Si el activo y pasivo tiene un plazo especificado contractualmente, el dato de entrada de nivel 2 debe ser observable para el citado activo o pasivo durante la práctica totalidad de dicho plazo. Los datos de entrada de nivel 2 incluyen los siguientes elementos: precios cotizados por activos pasivos similares en mercados activos, o precios cotizados para activos o pasivos idénticos similares en mercados que no son activos. Datos de entrada de nivel 3. Los datos de entrada de nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Los datos de entrada no observables se utilizarán para medir el valor razonable en la medida en que esos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles, teniendo en cuenta de ese modo situaciones en las que exista poca, si alguna, actividad del mercado para el activo o pasivo en la fecha de la medición. Sin embargo, el objetivo de la medición del valor razonable sigue siendo el mismo, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante del mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Información a revelar. Una entidad revelará información que ayude a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los dos siguientes elementos. A. Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial,
las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para desarrollar esas mediciones. Y B, las mediciones, para mediciones del valor razonable recurrente utilizando datos de entrada no observables significativas de nivel 3, el efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. Visto de otra manera, este cuadro nos revela qué elementos debemos de tomar en cuenta en la NIF 13 para la revelación de todas las entidades. Elementos medidos a valor razonable, ya sean recurrentes o no recurrentes, y elementos no medidos a valor razonable o valor razonable revelado. Pues bien, cuando existe un valor razonable al final del periodo sobre el que se informa, y el elemento es recurrente o no recurrente, habrá que ser revelado. Igualmente, ¿verdad?, los elementos que no son medidos a valor razonable, todos tienen que ser revelados dentro de los estados. Claro está, debemos de revelar las razones para la medición en aquellos elementos que no son recurrentes, tanto en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Hay descripciones de las técnicas de valoración y datos de entrada utilizados que solo son revelados elementos medidos a valor razonable en el nivel 2 y en el nivel 3, tanto para recurrentes como no recurrentes, y también para elementos no medidos a valor razonable. Y así una serie de información que podemos revelar dentro de los estados financieros, ya sea recurrente o no recurrente, o si deben ser medidos a valor razonable o deben no ser medidos a valor razonable. El uso o requerimiento de la medición e información a revelar de la NIF 13 con respecto a las demás NIF. Este cuadro nos muestra cómo se usa el valor razonable en las siguientes normas de información financiera. Para la NIF 3, combinaciones de negocio, ¿cómo se usa el valor razonable? Es requerida con algunas excepciones. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí. ¿Se aplica la información a revelar en la NIF 13? No se aplica. Con respecto a la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y en operaciones continuadas, nuestra umbral es requerida si el valor razonable menos los costos de venta son menores que el importe en libro. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí. ¿Y se aplica la información a revelar de la NIF 13? También es correcto. Para la NIF 9 de instrumentos financieros, es requerida dependiendo del modelo de negocio y del instrumento. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí. ¿Se aplica la información a revelar de la NIF 13? Se requiere información a revelar sobre la medición del valor razonable incluso cuando la base de medición es el costo amortizado, de acuerdo con NIF 9, o el costo de acuerdo a NIF 40. Para la NIF 16 de propiedad, planta y equipo, es opcional cómo se usa el valor razonable y es una opción de la política contable. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí. ¿Y se aplica la información a revelar de la NIF 13? También es correcto. Para la NIF 19, beneficio a los empleados, es requerida solo para activos de planes de pensiones. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí, se aplica para todos los niveles, pero no se aplica la información a revelar que nos muestra la NIF 13. En cuanto a la NIF 36 sobre deterioro del valor de los activos, es requerida si el valor razonable menos los costos de disposición son menores que el importe en libros y mayor que el valor en uso. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí, pero no se aplica la información a revelar de la NIF 13. Para la NIF 38 de activos intangibles, es opcional y opción de política contable. Se aplica la medición de la NIF 13 si los activos intangibles se llevan a valor razonable. La NIF 38 requiere que su valor razonable se determine por referencia a un mercado activo.
¿Y se aplica la información a revelar de la NIF 13? Sí. Para la NIF 40 sobre propiedades de inversión es opcional y hay una opción de política contable. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí. ¿Se aplica la información a revelar de la NIF 13? Se requiere información a revelar sobre la medición del valor razonable, incluso cuando la base de medición es el costo amortizado. Para la NIF 41 de agricultura es requerida, ¿verdad?, el valor razonable menos el costo de venta para la mayoría de los activos biológicos. ¿Se aplica la medición de la NIF 13? Sí. ¿Se aplica la información a revelar que requiere la NIF 13? También es correcto. Fecha de vigencia. Una entidad aplicará esta NIF en los periodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero del 2013. Se permite su aplicación anticipada si una actividad aplicase esta NIF en un periodo anterior, revelará este hecho. Esta NIF se aplicará de forma prospectiva a partir del comienzo del periodo anual en que se aplique inicialmente. Los requerimientos de información a revelar a esta NIF no necesitan aplicarse a información comparativa proporcionada por periodos anteriores a la aplicación inicial de esta NIF. Muchas gracias. Buenas tardes.